todos, buenas tardes. Señores, con todos, buenas tardes, ¿no? Por invitación de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad de San Marcos, me han invitado a dar una conferencia sobre, ¿no?, lo que es instalaciones eléctricas industriales. Bien. Las cuales ya a ustedes se les ha invitado un temario, ¿no?, de los temas en sí se va a dar como un curso, ¿no? Más que nada para todas las personas que requieren al menos reforzar sus conocimientos en la parte de instalaciones eléctricas, ¿no? Y dirigido más que nada pues, a las industrias, que hoy en día quizás todos no trabajamos o vamos a trabajar. Mi nombre es el ingeniero Arturo Rojas Picoy, ¿no? Soy docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la San Marcos. Simplemente, señores, con ustedes, algunos quizás ya me conocen, alumnos de la facultad. Me dediqué a enseñar el curso de la laboratorio de máquinas eléctricas. Y en cuestión pues, personal, profesional, me dedico pues, a hacer proyectos de ingeniería en la parte eléctrica. Tanto, más que nada, en bajas tensiones, tanto para sistemas industriales como también para sistemas de edificaciones. Bien, entonces, vamos a hacer una conferencia del tema, pero llevándolo sí, más básicamente a lo que ustedes quizás quieren saber o tienen las curiosidades, qué es lo que pasa, ¿no?, en una instalación. Y es más cuando llegamos a un lugar industrial, ¿no?, donde quizás ahí estamos en nuestro quizás desempeño que algunos yo realizo como también algunos de ustedes. Bien. Nuestro objetivo, ¿no? de esta charla y del futuro curso que se va a dar es, ¿no?, identificar los componentes que intervienen en una instalación eléctrica. O sea, si comenzamos de lo más básico, ¿no?, que se hace en nuestras casas, todos tenemos elementos eléctricos que requieren pues una energía eléctrica para que funcionen. Pues una lámpara, un equipo, un televisor, una lavadora, digamos, y en fin, cualquier elemento eléctrico, ¿no?, que requiere, pues, para nosotros es un complemento a nuestras vidas, quizás se puede decir, ¿no? Pero sin ello, sin ese elemento que necesitamos, a veces en nuestro mundo, que se mueve alrededor, no es posible llevarlo adelante o como uno quiere. ¿Sí? Entonces, en esta parte, como primer objetivo, veremos las cargas, lo que nosotros llamamos, ¿no? Y si digamos en la parte industrial, es tener en cuenta, pues, ¿no?, las máquinas, los motores, como cargas, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que no solamente como carga hay motores, como una lámpara, un televisor, un equipo eléctrico, cualquier que fuere, pero dentro de los elementos eléctricos que lo componen. Al menos, quizás que todos ya estamos en esta rama de la electricidad, ¿no? Sabemos que como elementos eléctricos tenemos, ¿no?, las resistencias, ¿no?, las bobinas, las inductancias, ¿no? Esos son los elementos principales que no pues, funcionan o hacen, ¿no?, relacionar todo el sistema eléctrico. Claro, acompañado también de componentes electrónicos, ¿no?, que quizás se puede decir que nos facilitan mejor el estilo de vida, ¿no? Porque esos equipos electrónicos también son cargas, nos hacen la facilidad de los trabajos, ¿no? Entonces, a pesar que son electrónicos, también requieren pues energía para que funcionen. ¿Bien? Entonces, en esta parte, como les repito, tenemos que conocer lo que es las resistencias, las inductancias y las capacitantes, los tres. Quizás nosotros en nuestros cursos previos que hemos llevado el curso de diversidad,
¿no? Hemos estudiado esos elementos, ¿no? Pero todo eso es en función pues, a leyes, ¿no? Que tienen que obedecer su funcionamiento. La principal ley que pues, les puedo decir es la ley de Ohm. ¿Bien? Entonces, en base a la ley de Ohm, ¿no? Se mueve, ¿no? Los circuitos, ¿no? Hacemos nosotros nuestros cálculos matemáticos, ¿no? Y poder definir, ¿no? ¿no? Qué elementos tienen que diseñarse a un sistema eléctrico. ¿Sí? De ahí veremos como otro objetivo más es leer las o no, e interpretar los esquemas eléctricos, ¿no? Eh, a ver, uno como profesional en la parte eléctrica, cuando tenemos que hacer quizás un trabajo en la parte eléctrica, ¿no? Primero tenemos que tener, ¿no? Unos planos, ¿no? Entonces, esos planos se han basado pues, a un esquema eléctrico, cómo se ha diseñado el sistema. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos nosotros que también tener en cuenta, ¿no? Identificar bien los elementos que lo integran y cómo están integrados, ¿no? Tiene quizás un circuito serie con paralelo, ¿no? Pero todos esos circuitos serie y paralelo es en base pues, ¿no? a las cargas y las cargas, pues, como lo indiqué hace un momento, puede ser una resistencia, una capacitancia, una inductancia. Pues todo esto está plasmado en un esquema eléctrico e indicado pues, en unos planos, ¿no? A veces los planos tienen que tener su leyenda para que te indican, ¿no? qué elemento es cuál. ¿Bien? Entonces, en esa parte vamos a interpretar y leer lo que son esquemas eléctricos. Vamos a ver, ¿no? Es la aplicación de las fórmulas, ¿no? Para realizar cálculos que permiten seleccionar los equipos más, para seleccionar los equipos eléctricos de instalación, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, señores, nosotros tenemos que ver, ¿no? Seleccionar, indicar qué equipo, elemento es los más adecuado para el funcionamiento, ¿no? O sea, la idea tampoco no es que todo funcione. Sí, todo puede funcionar y todo eso es una estación, pero lo que tenemos que ver es que para que funcione y sea óptimo, es la parte quizás un poco económica, ¿no? Entonces, hay casos quizás que se dan que mi sistema funciona así, pero está sobredimensionado, ¿no? Entonces, los valores o sea, los equipos que se han colocado, instalados, no son lo adecuado no, para que funcione en forma efectiva, se puede decir, ¿no? Entonces, a veces uno quiere, pues, a veces uno cuando ve una instalación eléctrica y quiere, ¿no? Definir bien esos parámetros, esos valores óptimos de funcionamiento, hay que hacer unos cálculos. Bien, entonces, en base a eso se desarrolla y se trabaja, se da en el campo, ¿no? Porque a veces, quizás por experiencia, yo he visto eh, elementos o componentes eléctricos que han sido muy sobredimensionados o como también son subdimensionados, ¿no? Entonces, esos elementos en los que uno puede estar sobredimensionado o subdimensionado, ¿no? Nos traen problemas, nos traen problemas. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver los cálculos del conductor, ¿no? El elemento que quizás, ¿no? que mueve todo el sistema eléctrico, ¿no? Que es el conductor. Entonces, nosotros queremos enlazar cargas, tenemos que usar, ¿no? El conductor cobre. Cobre. Pero para encontrar ese conductor tenemos que indicar pues, un conductor de, de características no óptimo para su funcionamiento. A veces nosotros en casa, como ejemplo, podemos poner, es decir, yo quiero colocar una lámpara, ¿no? Una pequeña instalación de un foco, pero ese foco requiere pues no el conductor, sí, pero hay que darle pues un valor óptimo que funcione.
Entonces, lo común es que nosotros usamos un cable número 14, ¿de acuerdo? Para lo que es una lámpara. Está bien. O sea, ese valor que le digo, 14 para las lámparas, funciona. Pero también puedo usar un cable número 12, también puedo usar para el 12, ¿no? Entonces, esos valores más comunes que quizás como nosotros que tenemos nuestras viviendas, ¿no? Lo usamos. Pero acá hay una cosa, entre el cable 12 y el cable 14, ¿no? Uno cuesta más caro que el otro, ¿cierto? Ustedes que se han dado cuenta, ¿no? Entonces, eh, el número 12 tiene mayor sección que el número 14. Entonces, por ende, ambos van a funcionar, pero uno me está más caro. O sea, el ser óptimo, no, decido comprar porque que funcione y esté más económico. ¿No? Eso es para un caso simple que le doy un ejemplo de una lámpara. ¿De acuerdo? Cuando ya tengamos elementos o cargas que tienen mayor cantidad de consumo de corriente, ¿no? Ahí se va a diseñar el valor de la sección del conductor, ¿no? Entonces, eh, entonces, aquí en esta parte vamos a ver esos cálculos y siempre dar pues, un margen, ¿no? de respaldo a los valores. Porque puede pasar que en un momento estos conductores que hemos diseñado bien, a un momento quizás después se sobrecarguen, ¿no? Y el conductor se puede dañar. Entonces puede sufrir un calentamiento o un sobrecalentamiento. ¿Entiendes? Entonces, a veces, pues, y esos sobrecalentamientos nos traen, pues, ya otros problemas, ¿no? Los problemas que siempre a veces vemos cuando pasa un incidente, un incendio, ¿no? Entonces, todos hemos escuchado, vemos un incendio, lo primero que dice, no, fue una falla eléctrica, un cortocircuito, ¿cierto? En la verdad, podría ser, pero hay que ver, pues hay que investigar cuáles fueron las causas, ¿no? Que se produjo ese incendio, ¿no? Entonces, ese quizás por el mal cálculo o mal diseño del sistema eléctrico, ¿no? Puede ser quizás en una casa como también en una industria, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver esos temas, ¿no? De calcular bien. Luego vamos a ver el reconocimiento de los tipos de arrancadores más comunes aplicados para el arranque de los motores eléctricos, ¿no? Y como la selección de sus equipos. Entonces, en este tipo de arranques ya estamos viendo, ya entrando un poco ya a lo que es la industria, a las máquinas eléctricas, ¿no? Entonces, la mayoría de las máquinas eléctricas en esta son de sistema trifásico, ¿sí? Entonces, tenemos que ver aquí en cuenta cómo esa máquina yo lo puedo hacer funcionar, cómo esa máquina yo puedo hacer arrancar. Entonces, esas máquinas eléctricas que en este caso son motores, ¿no? Requieren pues un sistema de arranque. Para cada tipo de potencia de cada motor que tengamos, se decide, pues no se, fíjense, pues se puede definir un tipo de arranque. Lo más común es que se da en la actualidad en los motores es arranque estrella triángulo, ¿no? Pero también puede ser un arranque por tensión reducida. Entonces, en esta parte de reconocer los arrancadores, ¿no? Para motores, tenemos que aquí tener en cuenta que un motor, cuando comienza a arrancar, ¿no? Su corriente, en el momento que comienza a funcionar, se eleva. Se puede elevar entre 3 hasta 7 veces su valor nominal. Y esos arranques nos pueden perjudicar nuestros sistemas. Entonces, esos arranques que se dan a un comienzo eh, perjudican a otros elementos que están trabajando. Entonces, yo solo quiero que reducirlo. Entonces, para reducir ese corriente de arranque, tengo que colocar pues, unos elementos, ¿no? Que me atenúen o me bajen, ¿no? La corriente que va a consumir en el inicio, desde que la máquina comienza a trabajar, ¿no? Entonces, como les dije, ahí está. Uno de ellos es el arranque a triángulo, otro de los cuales puede ser el arranque por tensión reducida, otro de arranque puede ser por resistencias estatóricas dentro del motor. Todo eso se va a ver
dependiendo del tipo de motor que tengamos. ¿No? Entonces, pero si yo quiero arrancar esos motores, como les digo, tenemos primero que ver, ¿no? A esas máquinas, ¿no? Cómo se lo arrancaron para evitar ese corriente de arranque. Entonces, ese cómo, nosotros tenemos que ya pedir ayuda, elementos, ¿no? De control, elementos, equipos de control, como puede ser, pues, no sé, un contactor, ¿no? Esos son los pulsadores, entonces, unos elementos de protección, todos esos elementos que vienen dentro de, quizás de un tablero, ¿no? De arranque, vamos a tener que desarrollar, implementar, ¿no? Igualmente, para hacer ese tablerito, ese tablero de arranque, digamos, de triángulo, tenemos que definir de cuánto valor va a ser su contactor, de cuánto valor va a ser su relay, ¿no? Su protección termomagnética, ¿no? Sus pulsadores, ¿no? Que son sus lectores, todo, en fin, lo que a veces nos muestra un diseño eléctrico de arrancar un motor, ¿no? Entonces, en esta parte de reconocimiento de los tipos de arrancadores, ¿no? Está dirigido a la parte de motores eléctricos. Bien. Luego vamos a ver, identificar las técnicas de compensación usadas para el mejoramiento del factor de potencia en instalaciones industriales. Aquí, señores, en esta parte de lo que hablamos de identificar técnicas de compensación, se ve mucho es en las grandes industrias, en donde quizás por el mismo sistema que tienen, ¿no? Estas industrias de tener motores dentro de su tema, ¿no? Hacen que consumen, pues, lo que llamamos la energía reactiva, pero la energía reactiva inductiva. Esa energía reactiva inductiva hace, pues, que el factor de potencia, ¿no? Quizás disminuye, y al disminuir, ¿no? Nos pueden estar cobrando ya por energía reactiva consumida. Pero va a haber un punto que ese valor o ese costo de la energía reactiva consumida nos puede perjudicar. O sea, al cliente, al dueño de la industria, lo perjudica por el costo. Entonces, ¿qué hacemos para no perjudicarle? ¿No? Tenemos que compensar. Y la compensación se realiza mediante colocando, pues, un banco de condensadores. De esa manera no podemos disminuir el valor del factor de potencia, ¿no? Y disminuir, pues, nuestro consumo de energía reactiva inductiva, ¿no? Colocando, ¿no? El banco de condensadores. Pero aún así, que yo coloque y que por ahí, ¿no? Baje la energía reactiva en parte inductiva, puedo originar a que también yo pueda estar inyectando energía reactiva capacitiva al sistema. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Entonces, en parte mejoré para mi sistema, para mi industria, pero estoy perjudicando yo al proveedor que me está dando energía. ¿Sí? Entonces, aquí tener mucho quizás se puede cuidado, ¿no? Al diseñar o calcular o la corrección, ¿no? De colocar, ¿no? Nuestros bancos de condensadores. ¿Bien? Otro objetivo también que vamos a identificar es identificar las mediciones eléctricas. ¿Bien? O sea, nosotros tenemos que aprender a hacer mediciones en un trabajo eléctrico, ¿no? O sea, no solo simplemente tener nuestro multímetro, ¿no? Y medir tensión, corriente, todo, ¿no? Porque a veces en esa industria necesitamos, ¿no? Que todos los sistemas funcionen, para ver quizás por el mismo tiempo de trabajo que se está realizando, y hay quizás algunos elementos que se desgastan. Uno de ellos puede ser, pues, el cable, ¿no? Sabes, el cable tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, pues siempre la persona de mantenimiento tiene que estar en constante medición, ¿no? Realizando, pues, sus mediciones
resistencia de aislamiento. O sea, lo que llamamos el negado. El negado que damos nosotros es, ¿no?, a medir la resistencia de aislamiento, ¿no?, cuánto de pérdidas, ¿no?, el cable está emitiendo. ¿No? Pero esas pérdidas se contraen en calor. Ese calor a mí me da una mayor cantidad de resistencia. Entonces hay cables que quizás que ya tampoco, ya tiempo ya elevado de trabajo, entonces me pueden hacer que yo esté consumiendo mayor cantidad de corriente. Entonces tenemos que usar ese elemento, el megómetro. Otra parte también que como medición tenemos que revisar es, pues, no tenemos, y como más que nada como protección de los elementos eléctricos, es medir el pulso a tierra, ¿no? Entonces, en esta parte de las mediciones pulso a tierra es para ver, ¿no?, el, el valor de la resistencia que nos está protegiendo en el sistema de pozo a tierra. Puede ser un solo pozo a tierra o puede ser uno que es enmallado. ¿No? Entonces, para este caso, para medir esa resistencia, tenemos que usar, pues, el telurgómetro. Como parte casi final del tema que vamos a hacer ahora, ¿no?, en el curso que se va a llevar, es el reconocer los accidentes eléctricos más comunes, ¿no? Quizás en alguna vez en nuestras vidas, quizás algunos de nosotros hemos sentido, ¿no?, el pasar de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, al menos los que han sentido, pues, saber, ¿no?, cuál es ese sentir, ¿no?, esa sensación que te pasa por tu cuerpo y, y quizás por segundos nos puede costar la vida. Pero entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con la parte eléctrica. A veces nosotros, como profesionales en la parte eléctrica, o sea, ya nos ha pasado ya, quizás hemos estado en contacto con la electricidad, hemos sentido cómo es, ¿no? Pero aún así debemos tener, ¿no?, ir protegidos. Tal vez siempre en cuenta que ese elemento, que es la electricidad, nos puede matar. Entonces, hoy en día, pues, en todas las industrias, no, cualquier persona que entra en la industria tiene que ir bien, eh, con su equipo de protección personal, ¿no? Y bueno, otra parte también es tener en cuenta que en la seguridad de las personas, los equipos. Hace un momento les hablé, ¿no?, de la protección que es el pozo tierra. ¿No? Esa protección pozo tierra es para proteger más que nada equipos eléctricos. A veces muchos de nosotros hemos sentido, quizás en nuestras casas, ¿no?, digamos que hemos tenido una licuadora o una lavadora, ¿no? El sentir nomás de tocar la carcasa ya sentimos que nos da un pequeño, ¿no?, hormigueo en la mano y hasta que pase corriente, ¿no? A veces eso decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro equipo, pues, no tiene, pues, su protección, que quizás sea, pues, no el pozo tierra. La protección para los equipos eléctricos es que tengan su sistema de pozo tierra, ¿no? Pero aún así que tengan su protección pozo tierra, ese sistema eléctrico nos puede perjudicar a nosotros como personas. En parte estamos salvando quizás nuestro elemento eléctrico, pero no tanto así nos estamos salvando como personas. Entonces, como personas tenemos que instalar en nuestro sistema eléctrico los llamados interruptores diferenciales, ¿no? Con eso sí me puedo sentir más segura, pero más seguro ante un choque con la corriente, ¿no? No me pase nada. O sea, el decir no me pase nada es que si yo coloco, no, o sea, tengo contacto con el conductor eléctrico que está, no, libre, pelado, se puede decir, ¿no? Al toque se tiene que activar el interruptor diferencial. Y eso a mí me salva la vida.
Si es que no tiene ese interruptor diferencial, por más que tenga su interruptor principal electromagnético, no va, la energía va a seguir fluyendo. Por lo tanto, la persona que está en contacto, lastimosamente, puede perder la vida. ¿Bien? Entonces, todos estos temas que aquí les mencioné se refieren como objetivos ¿no? al curso de instalaciones eléctricas industriales. ¿Bien? Como una primera parte para esto, ya les hice objetivos, se puede decir una introducción, ¿no? Entonces, a menos que nosotros ya tenemos conocimiento de la parte eléctrica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los elementos que intervienen. Como le dije ya, en ese momento, los elementos eléctricos que intervienen, pues son la inductancia, ¿no? La capacitancia y la resistencia. Los tres. Bien. Entonces, como elemento inductivo, tenemos, pues, no en la casa, pues, los motores, ¿no? Motor refrigeradora, motor licuadora, o cualquier elemento que nos realiza mediante la energía eléctrica, mediante la corriente, una función mecánica, es una carga eléctrica, ¿no? Inductiva, ¿no? Otro de los elementos es la capacitancia, ¿no? Entonces, estos condensadores son los que ellos van a almacenar energía, ¿no? Para luego ellos entregar parte resistiva, ¿no? Una resistencia, ¿no? En este caso, nosotros podemos hacer acá hay una resistencia, pues una plancha eléctrica, ¿no? ¿No? Que fundamentalmente su función de esa máquina es consumir, ¿no? Energía mediante resistencia, ¿no? En base a los tres elementos juegan, ¿no? Los circuitos eléctricos que se diseñan, ¿no? Pero estos elementos eléctricos son llamados elementos eh, lineales, porque nosotros decimos, ¿no? Y las no lineales, ¿no? Son ya los elementos electrónicos, ¿no? Entonces, a veces que quizás por facilidad en nuestra vida que tenemos, eh, queremos que nuestra vida sea un poco más fácil, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entonces, pedimos ayuda, pues, a los elementos electrónicos. Entonces, esos elementos electrónicos nos pueden sí facilitar nuestra vida, ¿no? Como puede ser, ¿no? Hacer un sistema más un poco automático, ¿no? Entonces, la automatización viene ya con la parte electrónica, acompañado, ¿no? De nuestros elementos eléctricos, ¿no? Pero tiene también su parte, pues, su contra, ¿no? Y es otro tema también que quizás ya en el curso se le va a indicar, los llamados armónicos, la generación de frecuencias, ¿no? No deseadas, que esas frecuencias no deseadas en un sistema le pueden perjudicar otros elementos, ¿no? Entonces, como elementos de circuitos eléctricos, tenemos estos tres elementos, ¿no? Viste estos elementos, yo lo puedo dar de la manera que yo uno más crea conveniente, ¿no? Al menos en nuestro curso de electricidad, o quizás que todos hemos llevado clases en colegio, ¿no? Física, ¿no? Que recuerden, sistemas pues en paralelo, sistemas en serie, sistemas, ¿no? Mixtos, en fin, ¿no? Todos esos sistemas, ¿no? Es lo que se va, ¿no? Funcionamiento. Pero ya no tanto a lo que nos vimos como sistema simple, sencillo, ¿no? A veces cuando digo simple, sencillo, es de que es un ciclo simple,
que puedo decir, ¿no? Yo tengo una batería, una pila, un pequeño foquito y hago un encendedor. ¿No? Ese es mi circuito. Es un circuito, claro, es cierto, es un circuito, ¿no? La batería de energía eléctrica hizo que mi lámpara encendiera. ¿Sí? Entonces, quizás todos en casa tengamos pues esos sistemas, ¿no? De dos líneas nomás, ¿no? El llamado sistema monofásico, ¿no? Todos nuestros equipos que compramos, televisores, computadoras, todos son monofásicos, ¿no? Equipos, ¿no? Domésticos para casa. Salvo que por ahí tengas, pues, no sé, un motor trifásico, ya tienes que tener pues, ya un sistema trifásico. Entonces, esa partida ahí que ya ¿no? Requerimos que en el sistema, en la parte industrial, no tengamos corrientes trifásicas. Ya no es monofásico. ¿Bien? Ahora, estas corrientes trifásicas que como fuente, ¿no? Que van a entregar energía a cierta carga, tienen también un comportamiento. ¿Bien? Entonces, ustedes ahí en la figurita que ven ahí esas tres ondas de color azul, negro, rojo, ¿no? Son las ondas de cada fase. ¿No? Y vamos a hablar de las fases de un sistema eléctrico, ¿no? Fase RCT, digamos, ¿no? El sistema trifásico. Pero también hay que tener en cuenta que en el sistema trifásico RCT, ¿no? A pesar de que esos tres llevan energía, a veces necesitan pues de un elemento, o sea, de un otro conductor, ¿no? Que se puede llamar de ayuda, el conductor neutro, ¿no? Entonces, al tener ese conductor neutro, que ya hemos escuchado, ¿no? Entonces, van a ser tres fases sin neutro. Entonces, esa partir de ahí, ¿no? Que es ya escuchamos hablar de mi sistema en triángulo o mi sistema en estrella. El estrella triángulo, como puente. ¿Bien? Entonces, tenemos que aquí diferenciar, pues, ¿no? Cuando llamamos un sistema en triángulo y cuando llamamos un sistema, pues, en estrella. Entonces, veremos aquí lo que llamamos, ¿no? Para el caso de tensión de línea, tensión de fase, ¿no? Tanto para el sistema en estrella como para el triángulo. Como fuente. ¿Bien? Entonces, esta es así como nosotros vemos esas pequeñas ondas senoidales de las tres fases, ¿no? Sería todo, pues, como decíamos, sería todo, bueno, ¿no? Bonito. Pero en realidad pues, no es bonito, como se puede decir, ¿no? Entonces, uno cuando a veces al sistema eléctrico le pasa una radiografía del sistema, porque hay elementos, hay equipos que hacen eso, o sea, pasar una radiografía del sistema, de cómo está funcionando, que eso se llama pues, un analizador de redes, vemos que esa onda senoidal no es tan senoidal como que podemos decir, ¿no? A lo lejos lo vemos como senoidal, pero cuando lo acercamos, tienen pequeñas perturbaciones, ¿no? Entonces tiene pequeñas perturbaciones bueno, pues, que son llamados armónicos. Entonces, puede ser una perturbación en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3. Eso mucho va a depender de nuestra carga, ¿no? Entonces, a veces las empresas de suministro, o también se llaman de generación, ellos también están en constante cuidado de su sistema, ¿no? Ellos cada periodo llevan sus equipos y hacen mediciones, ¿no? De todos los parámetros: tensión, corriente, potencia, frecuencia y armónicos, ¿no? Entonces, ¿por qué?
porque como ellos, como las empresas de suministro de energía, venden energía, vende a un cliente. De un punto te saca para un cliente. De ese mismo punto puede sacar para otro cliente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si uno de los clientes está que te manda de tu sistema? Entonces, ellos te cuidan de eso. Ellos están en constante emisión de su sistema. Porque esa perturbación que un cliente hace puede perturbar al otro cliente. ¿No? El que va a recibir ese producto ese mal producto, como cualquiera se va a quejar. Se queja la empresa de distribución, ¿no? En el caso en Perú, en Lima es Enel o Luesur, ¿no? Y tiene que ir con pruebas. Entonces, pero creo que nadie de aquí quiere perder. Entonces, en este caso, tanto el cliente como el que te vende, el que te distribuye, tiene que cuidar su sistema. ¿Bien? Pero esas perturbaciones que le acaba de mencionarlo es debido a nuestras cargas, como dicen ustedes. ¿No? Entonces, para un sistema trifásico, nuestra carga debe ser también trifásica. ¿No? Entonces, hay muchos, a veces, personas, otras industrias que en un comienzo no requieren un sistema trifásico, que a la larga todos sus productos son monofásicos. Está bien, pero la idea es que en su tablero principal, donde llega la fuente trifásica, esté balanceada. Con el balance de las cargas, el sistema puede funcionar. Su transformador del distribuidor te funciona mal porque cada fase, ¿no?, está consumiendo determinadas cargas casi iguales. Al decir casi iguales, te puedo decir que están casi balanceadas. Siempre habrá un pequeño error, pero que sean permitibles. Pero ¿qué pasa si una de las fases no consume nada y los otros dos sí? Entonces, al transformador estamos dañando. Uno de los abonos del transformador, dos de ellos que trabaje más que uno. ¿No? Cuando la idea es que un transformador que tiene tres bobinas o trifásico, todos trabajen iguales. Entonces, aquí en esta parte, cuando ya tengamos red trifásica, tener en cuenta que el sistema como carga debe estar balanceado. Bien. Entonces, tener también red trifásica tanto como elementos inductivos, como elementos capacitivos, como elementos resistivos, también está acoplado, ¿no?, los elementos no lineales, ¿no?, lo que le dije antes, ¿no?, los elementos electrónicos. Esos elementos electrónicos hacen pues que mi sistema me perturbe y me traen problemas. Entonces, en esta parte, como digamos ya a los puntos de protección, veremos los casos que se dan, ¿no?, y cómo hacer y qué corregir. O sea, yo aquí quizás le estoy dando más general los puntos que se dan, pero todo tiene una solución. Entonces, para eso a veces nosotros, como profesionales en la parte crítica, tenemos que solucionar estos, ¿no?, problemas que se dan, que se ven quizás a diario, ¿no?, en la vida real. Entonces, ahí en la fibra que tenemos ahí, tengo mi fuente trifásica, que está en estrella, ¿no?, porque tiene neutro, y mi carga, pues, también trifásica, que también está en estrella. Bien. Entonces, toda esta parte, señores, es que vamos a recontar como conceptos en el curso que se va a dar. Pero como también como cargas trifásicas, lo más común es ver pues, máquinas eléctricas, los motores. ¿No? Entonces, estos motores van a estar acoplados a mi sistema. Aquí en este caso tenemos que estudiar esos motores. Aquí tenemos que ver cómo yo voy a arrancar un motor simple, un motor industrial. ¿No?
o sea, no me refiero pues al motor que tenemos en casa, que tiene una refrigeradora, que ya normal yo enchufo y normal trabaja mi refrigeradora o mi computadora. No, aquí ya en mi sistema es trifásico, ¿no? Entonces tenemos que ver acá, como les dije hace un momento, cuando vemos la parte de arranque, hacer arrancar mi motor, tanto puede ser en estrella o en triángulo. Y eso mucho va a depender, ¿no?, de las características del mismo motor, ¿no? Si el motor me dice, no, funciona no, en tensión 220, en delta, funciona en, no, de 380 en estrella. O sea, yo tengo que, para mi máquina, mi motor, tengo que entregarle la tensión que me solicite, ¿no? O sea, que sugiere el motor, ¿no? Porque en placa y me lo indica. Si yo le doy otro tipo de nivel, lo puedo perjudicar en la, ¿bien? Entonces, todos estos elementos, como carga, entran pues, en un sistema de este tipo industrial. Entonces, estos temas señores, vamos a verlo, ¿no? Uno por uno, y indicar. Como otro elemento que se va a ver, ¿no?, es los componentes de una instalación eléctrica industrial, ¿no? Entonces, ya conocemos los elementos, ¿no?, básicos de cómo instalar, ¿no? Les comenté sistema estrella triángulo, motores. Vemos, a ver, vamos, cómo vamos a instalar un sistema. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, pues, cuando uno trabaja ya en una instalación, las canalizaciones, los conductores y los dispositivos de protección y maniobra, ¿sí? Entonces, dentro de las canalizaciones, pues vemos pues, los elementos que deben intervenir, ¿no? En instalación, en este caso, pues, van a ser las tuberías, ¿no? Las tuberías, tanto pueden ser las tuberías metálicas de fierro carbonizado, los llamados tubos conduit, ¿no? O también para la parte eléctrica también vienen los tubos de PVC, ¿sí? Los PVC, ¿no?, que es pues, de plástico, ¿no? Pero hay también dos tipos, eh, el pesado y el simple. Como también podemos ver, ¿no?, una transición, llevarlo pues por bandejas eléctricas. Entonces, todos estos elementos que acá están dentro, pues, ¿no?, ¿no?, de los trabajos, ¿no? Yo tengo que llevar mi energía de un punto a otro mediante ducterías, mediante canalizaciones, más que nada, ¿para qué? Proteger mi cable. Pues es ahora aquí el que viene ya lo que llamamos los conductores eléctricos, son los que me van a llevar a mí esa energía. ¿Bien? Entonces, todos conocemos un conductor eléctrico, un cable, ¿no?, que me va a transportar, ¿no?, corriente de un punto a otro, mediante una energía, pero los cuales pues no quiero que mi transporte de energía sea pues eficaz, que no tengo pérdidas. ¿Bien? Para hablar de pérdidas es que digo que mi conductor, no, que todo los componentes del motor que yo tengo un inicio, que yo tengo que llevar en mente tuberías, mente conexiones, mente bandejas. ¿Bien? Entonces, esos elementos, pues, es más que nada cuidar, pues, el cobre, cuidar su aislamiento externo, el cobre. Es así que yo puedo decir, no, de un punto a otro, mi energía he llevado y he tenido la menor cantidad de pérdidas, ¿no? A veces nosotros cuando queremos hacer derivaciones en una instalación, unos empalmes, ¿no? Entonces, yo tengo que pues, hacer pues, un buen empalme. Porque no puedo hacer un empalme simple
a veces con la mano y no hacerlo un pequeño trenzado, suave, ¿no? Que al final me puede funcionar así, me puede funcionar, pero cuando yo hago la prueba de aislamiento de ese cable, me va a salir bajo, con las pérdidas pues, elevadas. Entonces, yo siempre, antes de trabajo o antes de colocar cualquier elemento, como carga, mi lámpara, mi toma corriente, mi motor, con el cable solo le tengo que hacer la prueba de aislamiento. Si pasa el valor de la norma requerido, ok, siguen trabajando, no siguen instalando. Pero hay casos capaz que es que pasa que ya durante el trayecto de nuestro trabajo, ¿no? Entubado, el cable se ha dañado, el cable se ha cortado, y cuando medimos valores ¿no? de rendimiento es bajo, pero tenemos que encontrar dónde está la falla. Y es por eso que a veces por esos malas instalaciones, ¿no? Hay lo que llamamos, ¿no? la fuga a tierra. ¿Dónde está el error? ¿Dónde tenemos que buscar? ¿Dónde? ¿En qué lugar ha estado ese corte? Entonces, es por eso que es necesario, y a veces en las industrias, que usemos todos los elementos, ¿no? de protección para llevar un buen canalizado del cable. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿No? Si yo tengo un ejemplo, una caja de pase, una caja, una caja cuadrada, o lo más común en cajas rectangulares, que nosotros pues, no hacemos empalmes, ¿no? Trenzamos, no hacemos empalme para un toma corriente, para un interruptor, ¿listo? Pero para llegar a esa caja de pase, vemos que ha llegado entre tuberías, ¿cierto? Entonces vemos así en la caja, que está el tubo que ha salido, ¿no? Se ve. Y por ahí, pues nosotros hemos introducido el cable y bueno, hemos llevado de un punto a otro. O sea, no solo es colocar la tubería que llegue dentro de la caja. No, señores, es que a esa tubería, como ustedes saben, ¿no? Es los técnicos, los que instalan tuberías ahí, cortan con sierra, ¿no? Y a veces queda un poco filudo su contorno, ¿no? De esos materiales, de esas tuberías. Y uno, pues, a la hora de pasar cable por los tubos que hacen contacto, pueden dañar. O sea, no se debe dejar así simplemente en una caja de pase, no se debe dejar, pues, el tubo solo, directo, ¿no? Que hay unos llamados conectores, unos conectores, ¿no? Que venden, que hay en el mercado, y esos conectores se deben colocar a cada caja de pase. Aparte de ahí, el tubo puede ir. Y esos conectores no tienen pues ninguna redada, ninguna parte que pueden dañar el cable. Normal, ustedes pueden pasar ese cable y el cable entra como si ustedes como si hasta el inicio. Todo normal, todo bien. ¿Sí? A veces dentro de las construcciones, cuando usamos estas canalizaciones, por no usar elementos que hacen una curva, entonces, ¿qué hace el técnico? ¿No? Ustedes alguien lo han visto. Agarra caso de un tubo de PVC. Agarra un tubo, no sé, un mechero, candela, y comienzan a doblar. ¿Sí? Entonces, si quieren hacer ese tipo de maniobra dentro de una instalación, caso de una tubería, tienen que hacerlo pues, adecuadamente. Si hay para que ustedes quemen con fuego a la tubería, hay un resorte que se pone al interno de la tubería. ¿Para qué? Para cuando uno hace la maniobra de la curvatura, no se arrugue la parte interna. Porque esa arruguez que se forma, a la hora que pase el cable, no es lo va a dañar. ¿No? Entonces, yo a veces, señores, en obras industriales, en obras de edificaciones, he encontrado ese tipo de trabajos, ¿no? Hechos por técnicos, ¿no? Entonces, por no querer usar una curva de 90 grados,
bien, hacen ese tipo de trabajos malos. Entonces, igualmente, ¿no? Cuando uno quiere trabajar también en caso de tuberías combi, de fierro, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Igual al fierro, ¿cómo lo doblo? ¿No? O sea, tampoco no lo puedo doblar, pues no así a la mano, ¿no? Si lo doy a la mano, me sale todo feo, ¿no? Entonces, hay aparatos, hay equipos, ¿no? Que para doblar tuberías combi, ¿no? Y eso se debe trabajar, eso está permitido. ¿No? Entonces, pues un técnico, al menos en la parte industrial, debe contar con buen trabajo. La idea aquí es de esas canalizaciones, la energía eléctrica mediante los conductores. Casi igual también, señores, de las bandejas. Las bandejas igual no vienen en varias dimensiones, de varios tipos, ¿no? Tienen para cada trabajo, ¿no? Igual, cuando uno quiere hacer curvaturas, ¿no? Despliegues, hay que usar los elementos que lleven, ¿no? Entonces, es así donde uno puede trabajar y estar seguro de su trabajo que está haciendo y la idea entonces es llevar energía. Viendo ya que ya somos conductores tuberías, tenemos que llevar pues abajo, ustedes ven en la parte de natura, ¿no? Los dispositivos de protección, ¿no? Y de maniobra que intervienen. Entonces, estos tableros que ustedes acá ven, ¿no? Ustedes están compuestos por elementos de protección y de maniobra. Digamos que es un tablero ¿no? industrial de puras llaves termomagnéticas. Ya deben estar, las llaves deben estar colocadas, ¿no? Como deben ser, bien instaladas, con todos sus elementos que deben tener, ¿no? Entonces, quizás todos tenemos en casa nuestro pequeño tablero general, ¿no? Pero a veces en una industria pues tiene tableros más grandes, ¿no? Tienen tableros, no sé, qué te digo, de 30, 40, ¿bien? Entonces, esos elementos deben, todos deben estar pues, bien distinguidos, bien numerados, bien marcados, para que un momento cualquier persona especializada en el tema lo entienda, lo vea. Pero lamentablemente, la verdad, eso no hacen cumplir, no hacen cumplir. Y la mayoría de los institutos, señores, que a veces he visitado, no toman mucho en cuenta la parte eléctrica como protección de todo, ¿no? De todo su sistema, de todo su bien, ¿no? Entonces, por no querer invertir un poco más en una buena instalación, a veces los jefes de mantenimiento un poco inadecuados. ¿Sí? Cuando a veces se pregunta, ¿por qué no? Es que no me quieren dar más dinero para comprar. Entonces, esas cosas a la larga pueden traer consecuencias. Entonces, aquí en estos dispositivos de protección y maniobra son pues lo que vamos a tener control de todo mi sistema eléctrico. Vamos a ver aquí lo que es las llaves termomagnéticas, las diferenciales, ¿no? Los elementos de maniobra, los contactores, ¿no? Los ignitores, ¿no? Equipos que quizás a mí me van a ayudar, ¿no? A realizar, ¿no? Trabajos quizás de protección y maniobra con mi sistema, ¿no? Entonces, toda esta parte se va a realizar en lo que es componentes no eléctricos. Otro tema aquí, señores, que también es importante es la lectura e interpretación de los esquemas eléctricos. Entonces aquí vamos a ver lo que es las simbologías de los esquemas eléctricos, ¿no? Entonces, como lo dije hace un momento, yo puedo ver una industria, a ver un tablero, pero veo llaves, sí veo, pero no sé cuál es su esquema, qué es lo que hace el tablero, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que tener pues, en cuenta hacer la simbología de cada elemento y el circuito que he realizado. Ahí a ustedes en el pequeño portafolio que coloqué, bueno, ¿no? Es un diagrama unifilar de un sistema de arranque de un motor, ¿no? Sencillo, ¿no?
donde se plasma, ¿no? Cómo se debe instalar. Entonces, este diseño de instalación es en papel, ¿no? Hay elementos, simbologías que tenemos que recordar quién es quién, pero tenemos que llevarlo, pues, ¿no? Al campo, tenemos que llevarlo a la realidad, ¿no? Cómo funciona. La realidad es lo que vimos hace un momento, los tableros que se encuentran ahí con todos sus elementos no expuestos adecuados. Bien, pero para hacer eso tenemos que tener en cuenta pues, nuestro Código Nacional de Electricidad. Acá en el Perú, ¿no? Tenemos nuestras normas. La mayoría de las normas se basan pues, en el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Ahí se encuentran las simbologías adecuadas que se debe utilizar para que uno no pueda ¿no? hacer sus planos eléctricos, no se puede decir. Entonces, esos planos eléctricos tenemos que identificar quién es quién. Entonces, a mí los técnicos o los profesionales en la rama tenemos que interpretar qué es lo que está, qué es lo que está que funcione, qué cosa es lo que yo quiero que funcione. ¿Sí? Aquí les muestro pues un pequeño diagrama, ¿no? Diagrama unifilar de un sistema eléctrico en la industria, ¿no? Donde se puede apreciar aquí la parte pues, ¿no? de mi fuente generadora, ¿no? Toda esa parte de la izquierda superior es mi fuente generadora, ¿no? Aquí yo tengo que tener mi transformador, mi generador, ¿bien? ¿No? Porque ellos son los que me van a mí dar energía y mover a todo mi sistema. Tenemos los elementos de aquí ya de protección, con toda esta parte, toda esta fila acá es un tablero donde vienen pues, llaves termomagnéticas, ¿no? De un tipo adecuado, no para mi funcionamiento. Entonces, estos detalles, señores, todo diagrama, como acá ven, un plan plano, todo está con su leyenda. Acá en la parte inferior izquierda está la leyenda. O sea, yo acá encuentro un símbolo, voy a la leyenda y ahí se qué cosa es. Entonces, de esta manera yo, cualquier persona que venga, tenga esta información, se da cuenta, ¿no? Cómo este sistema funciona. ¿No? O sea, tal como aquí se ha diseñado en plano, es lo que se va a implementar, es lo que se va a realizar. ¿Bien? Entonces, al menos la parte de ingeniería, pues, desarrolla estos elementos, ¿no? Pone esta leyenda, pone algunas consideraciones aquí, ¿no? Consideraciones, uno tiene que leerlo, ¿no? Pone unos cuadros, ¿no? De consumo de energía de cada salida, lo que llamamos un cuadro de cargas, ¿de acuerdo? ¿No? Y el plano pues, tiene un nombre, un membrete. En la parte inferior está pues, un membrete. ¿No? Donde uno indica, ¿no? Quién es el profesional que ha realizado el trabajo, ¿no? ¿No? Y fecha, y qué nombre de plano, qué es. ¿Bien? O sea, este es de gran ayuda, señores, para uno y para menos realizar trabajos industriales. Pero ¿qué pasa si una industria no encuentra este plan? Todo está construido y por motivo de dejadez o de, ¿no? de descuido de la empresa, los perdieron. Es ahí donde hay que tener pues, un levantamiento de información, un levantamiento de plan. O sea, tenemos que todo lo que existe en la industria, hacer un levantamiento, no, primero comenzamos a mencionar los tableros eléctricos, a partir de ahí, tenemos que empezar desde donde sale la energía. Vamos a esta parte superior izquierdo, ¿no? Donde está la situación, ¿no? Encontramos las máquinas, los generadores, el transformador, mis celdas, tableros eléctricos generales, todo eso, tomar información, dibujarlo, todo lo que hay, dibujarlo, plasmarlo, con sus símbolos, con su simbología que le corresponde, ¿no? Esos son los casos que yo he visto en los institutos que he visitado y bueno, que me han dado ¿no?
me han dado, ya no sé, me han solicitado que les haga pues, su levantamiento. Como también he visto que a pesar que tienen sus planos eléctricos, no están actualizados. ¿Qué quiere decir cuando digo no están actualizados? Que si en un principio como ejecución se realizó de esta manera, por el transcurso del tiempo, a veces cambiaron algunos equipos, aumentaron unos circuitos más, pero el plano inicial no lo actualizaron. Entonces se tiene que de nuevo otra vez el plano actualizar. De esa manera, pues ya uno ya puede visualizar bien mi sistema y ver la falla donde tengo. ¿Sí? Ya, este es mi sistema unificado, mi esquema eléctrico, ¿no? Pero a pasar de eso, señorita, también que tener, ¿no? Cómo yo instalar. A veces dentro de nuestros planos eléctricos que tenemos, que vamos a leer, ¿no? Vamos a necesitar pues, de planos de detalles. Cómo instalo tal tablero, ¿no? Cómo instalo tal, no sé, luminaria, o cómo instalo tal motor. Me tiene que a mí indicar en el plano, ¿no? Esos detalles, ¿no? Con sus características de altura, qué tipo de material debo usar, me la va a indicar, ¿no? Pues, todo esto, señores, se va a ver en la parte de lecturas de plano. Otros niveles de la parte que vamos a tocar es la selección del conductor, ¿no? Selección de conductores y cuestión de protección. Le dije hace un momento, yo para calcular para llevar mi fuente de energía, tengo que llevar entre los conductores, ¿cierto? Le di un ejemplo, usar un cable número 14, número 12, ¿no? ¿Cuál me convenía a mí? Eso mucho va a depender, ¿no? De la capacidad de corriente que soporta cada conductor y de la carga de corriente que me exige mi carga. Y mi carga me exige, no sé, que consume 10 amperios, yo tengo que darle pues, un conductor que me lleve, que me consume 15 amperios o más, un poco más, pero no mucho tampoco, no mucho, porque si no estaría sobredimensionando, ¿no? Pero tampoco no puedo poner un conductor que me consume menos corriente. Me puede trabajar, sí, poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se va a calentar, ¿no? Entonces, eso de selección de conductores tenemos que realizar mediante tablas, mediante los cálculos y definir bien el valor, ¿no? Entonces, aquí les muestro a ustedes una tabla de conductores que se muestra ahí, ¿no? Donde yo aquí puedo definir, ¿no? Un conductor de tal tipo, me consume cierta cantidad de corriente. Y eso yo lo voy a, ¿no? A colocar selección, ¿no? Así como yo selecciono conductores, también voy a seleccionar también equipos de protección, mis inductores termomagnéticos, ¿no? Pues todo esto va a depender, la selección de todo esto va a depender mucho de la carga. ¿Qué cosa quiero? Si quiero proteger un motor, tengo que proteger, ¿no? Darle su conductor ideal y su llave ideal. Para que Entonces también tenemos que tener los dispositivos de protección. Ya, los dispositivos de protección son los interruptores termomagnéticos, los interruptores diferenciales, ¿no? Que intervienen dentro de mi sistema. Bien. Aquí también tenemos que tener en cuenta, pues, no sé, unas tablas, unas normas, ¿no? Cómo va a estar dado su capacidad de cada una de ellas, cuál usar, ¿no? Y bajo qué norma usar. Acá ustedes ven unas llaves blancas, ¿no? Un poco robustas, ¿no? Que son llaves termomagnéticas tipo caja moldeada, ¿no? ¿No? Que sus capacidades son de ellos son mucho más diferencial comparados a las llaves normales que conocemos, ¿no? Las normales que conocemos son las que están acá a la derecha inferior, las pequeñas que tenemos en casa,
las blancas, ¿sí? Eh, tienen un sistema llamado DIN, ¿no? ¿No? Porque tiene un riesgo. Como también hay aves, no sé si alguien vio aves negras, ¿no? Donde ya su alojamiento es en un tablero va a ser mediante, pues, ya no es un riel, sino va a ser mediante una base metálica donde uno tiene que internar o sujetar, ¿no? Toda esta parte vamos a ver en la parte que es selección de, ¿no? de conductores y dispositivos. Y finalmente en esta parte ver la selectividad, ¿no? De coordinación de protección. ¿Qué es la coordinación de protección? ¿No? Entonces, aquí sí tenemos que ver, se tiene que ver bien, ¿no? Los componentes de protección. Más que nada, esto está basado a las llaves termomix, ¿no? Sus capacidades y su tipo, ¿no? Aquí, como lo indiqué, aquí tenemos un pequeño ejemplo, se puede decir, de una tabla, ¿no? Para un tipo de cable, ¿no? El tipo de cable N2XOH, ¿no? Donde dice, ¿no? Para cierta cantidad de nivel de sección, ejemplo, para 25 milímetros cuadrados, ¿no? Si ese cable está enterrado, me aguanta 200 amperios. Si va, no sé, en el aire, no, 160. Si va entubado, tiene 160. Entonces, según que yo calcule mi carga, que es en corriente, ¿no? Y yo tengo que ir pues, a tabla y ver, pues, no, aquí, cuánto me sale. Y siempre tengo que dar el valor que me salió al superior, ¿no? Ejemplo, si me salió corriente 80 amperios, busco en tabla 980, hay 95 ya, lo coloco en 95. ¿No? Y voy esa corriente, voy allá. Tengo que colocar entonces un cable número 10. Aquí en esta parte que lo que es el cable, la calibración, ¿no? O los diámetros que se da, pueden ser pues, en nomenclaturas de milímetros cuadrados, como ustedes ven, o también en lo llamado AWG. Lo que antes ustedes les dije, ¿no? 12, número 12, número 14 son en AWG. Es una unidad americana, ¿no? De esa manera. Pero ese 12 AWG, número 14 AWG, tiene también, ¿no? Su equivalencia en metros cuadrados, ¿no? Entonces son casi próximos, tanto hablar del 4 es casi próximo a hablar del número 14. Y hablar del número 12 es hablar del número 6 cuadrados. Así. Bien. Entonces, pero esto va a depender del tipo de cable que estás buscando. En este caso, yo estoy colocando que un cable tipo fue marca FETOX, el N2XOH. Es un tipo de cable. Los tipos de cables que nosotros conocemos, pues no, en opción no, el TW, THW, ¿no? El libre de halógeno, ¿no? Pues a veces los conductores presumir trenzados, lo que llamamos, ¿no? los cables vulcanizados, los NLT, los MNT, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos cables tienen su tabla, ¿no? Y según su sección, ¿no? Te dan, ¿no? La capacidad de corriente, ¿no? Que pueden resistir, que pueden, ¿no? aguantar, ¿sí? Viendo aquí en la parte que es la selectividad de los conductores, ¿no? Aquí tenemos, como les indiqué hace un momento, tenemos que ver bien claro cómo colocar nuestros elementos de protección. En este caso son las llaves termomagnéticas, ¿no? Entonces, eso porque si uno hace una mala instalación en colocar las llaves, ¿no? Por más que pase un incidente en una de las llaves y esa llave está conectada a otra llave, no lo va a avisar, o sea, no lo va a censar, o sea, está mal coordinado, ¿sí? Entonces, este tema de la selectividad es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿y esto se basa en qué? Si yo a usted hace un momento
aquí en este plano, estas llaves que están colocadas, a ver, estas llaves que están colocadas en esta parte de aquí, ¿no? Estas llaves van a tener que pasar por una selectividad, ¿no? Donde yo tengo que colocar la capacidad de la capacidad de la llave, ¿no? El conductor que estoy colocando, si es el adecuado o no, porque estas llaves me van a comunicar aquí a esta llave principal, ¿no? Como estas llaves también, uno de ellos va a ir a otro tablero, a un subtablero. Pues toda esta estrategia desde el principio hasta el final, todo debe estar seleccionado de alguna manera. Y eso se llama, ¿no? Será selectividad. Es por ello que aquí en este cuadrito ustedes ven, ¿no? Circuito terminal, el principal, ¿no? El tablero general, luego tiene un tablero T1, T2, T3, así, ¿no? Pero cada uno toma corriente, una tablación y así. Para cada uno tengo que, y ustedes ven a un costado los dibujos, ¿no? Los tipos que se debo colocar, ¿no? Entonces, todo yo no puedo colocar del mismo tipo. No, al final, señores, no me da, o sea, al principio me puede funcionar, pero ante un eventual incidente, ¿no? De sobretensión, no me va, o sea, la llave se va a abrir, pero no me va a proteger. Entonces, a eso se le llama, ¿no? La selectividad. A unas empresas que suministran estas llaves, tanto ABB, Schneider, ¿no? Tienen sus propios catálogos y sus propios software, ¿no? ¿No? Que ellos a veces no por venderte te enseñan, te dan este curso, ¿no? De selectividad, ¿no? ¿Para qué? Para que tu sistema eléctrico, cuando tú realices ¿no? tu plano, tu diseño, funcione adecuadamente. Otro punto que se va a ver aquí es el control de los motores eléctricos. Pues ya ya ustedes indiqué, ¿no? Cómo realizar ese sistema de control. Pues tenemos que tener para esto un contactor, sus auxiliares y los tipos de arranque. En el figura ustedes ven un circuito simple, como es el electromagnético, y nuestra fuente, donde sale, ¿no? Entonces, a veces, para eso tenemos que tener a veces, ¿no? nuestro punto de control, ese contactor y este distribuidor, ¿no? Pero a veces este contactor, ¿no? Requiere pues, dos puntos de energía para que trabaje. Uno, tenemos que alimentar su sistema, lo que le llamamos un sistema de control y un sistema de fuerza. Y de esa manera, ¿no? Colocar a nuestra máquina en un pequeño motor para que funcione. Este es un simple, sencillo, no tipo de arranque de motor, que podría ser pues, en estrella o en triángulo. ¿Sí? De esa manera. Pues aquí vamos a ver, como les dije en su momento, los tipos de motores. Arrancar en este triángulo, arrancar en estrella, ¿no? Arrancar en triángulo, ¿no? Que son arranques directos, ¿no? También arranque por tensión reducida. Pero el objetivo de esta parte, cuando vamos con T motores en lo que es arranque, es evitar la corriente de arranque, ¿no? Reducir esa corriente de arranque, ¿no? Porque, como dije hace un momento, nos puede perjudicar mi sistema eléctrico. Entonces aquí vamos a ver lo que es un contactor, lo que son con auxiliares de mando y muchos tipos de arranque, ¿no? Caso de motor, como dije también en ese momento, es primero ver, ¿no? La placa. La placa de un motor, donde me va a indicar a mí, ¿no? Cómo en sí el motor me da funcionamiento. Caso que aquí una placa es un motor monofásico, que tiene dos fases, ¿no? De cuenta alterna. Entonces ahí me indica, ¿no? Qué cosas tengo que hacer para que mi máquina gire a un sentido, sea horario o sentido antihorario. ¿Bien? Entonces, quizás algunos ya, cuando han visto motores eléctricos, queremos hacer arrancar un motor de un sentido horario y cambiar el sentido antihorario, ¿no? En este caso, pues solamente es, si es trifásico, es cambiar la fuente, las fases. Basta que yo cambie dos fases, me van a cambiar el sentido.
Pero en caso de un motor monofásico, ¿qué cosa yo haría para cambiar el sentido de giro? Yo ahí sí yo no puedo cambiar así como cambié en trifásico, ¿no? Aquí sí yo tengo que entrar internamente al motor, en las bobinas, y cambiar la posición tanto la bobina de campo o la bobina de armadura. Yo ahí tengo que cambiar, ¿para qué? Para que sí, mi motor monofásico, como acá vemos, me gire en sentido contrario al inicial, ¿no? Entonces, aquí dentro del motor siempre yo tengo que ver, ¿no? En placa la tensión de trabajo, la corriente, la velocidad, ¿no? Y su factor también de potencia. Entonces, el detalle es nos sirve a nosotros para nosotros poder, ¿no? Diseñar mi sistema de protección, ¿no? Entonces, a veces nosotros, como a veces en la parte de ingeniería, necesitamos tener, ¿no? ¿Y a qué motor vas a colocar? Si es trifásico o monofásico, cuál es su potencia, cuál es su costo, cuál es su, no, su costina, su potencia, los niveles de tensión, si los 20, si los 80. ¿No? Entonces, según ese detalle, esos datos, uno pues desarrolla, ¿no? La que es la ingeniería. Luego vamos a ver, señores, la parte que es la corrección de factor de potencia. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver los principios básicos, el cálculo del factor de potencia, ¿no? La extracción de condensadores y una lección de banco de condensadores. ¿Bien? Entonces, ahí ustedes en la figura ven un pequeño tablero de banco de condensadores, donde ustedes pues pueden ahí tener en cuenta la cantidad de elementos, ¿no? De capacitores, ¿no? Que uno acá puede observar. Pero este no es que va a trabajar todos juntos, sino según cómo lo requiera, cada capacitor va a entrar a trabajar. Pero ¿para qué nosotros necesitamos corregir el factor de potencia? ¿No? Nosotros, le dije eso, nosotros cuando vemos esta parte de compensación de energía reactiva, nosotros pagamos por energía reactiva. A menos en lo que es tarifación MT, media tensión, pagamos por energía reactiva, energía activa, en hora punta, por de punta, ¿no? Entonces, según esos valores que uno consume, ¿no? La empresa de distribución nos cobra. Entonces, a veces quizás el costo de energía reactiva es más caro que el costo de la energía activa. Entonces, si es más caro, entonces tenemos pues, que reducir ese consumo de energía reactiva. Entonces, tenemos que colocar estos bancos condensadores, ¿no? Pero a veces en la industria pues no sabemos, ¿no? Qué máquina, a qué momento va a trabajar, porque las máquinas normal trabajan ellos, ¿no? Según el operador que trabaja cada máquina, va a trabajar en un momento. Entonces vamos a ver pues una variación de corriente de potencia reactiva, de consumo de potencia reactiva, debido a los motores. Entonces, según cómo se sobrepase del nivel permitido, estos equipos, elementos, ¿no? de compensación entran al sistema. Si yo veo que está que el valor de la potencia está que energía activa está que pase nivel, el condensador que está activado hace que baje y no deja que pase el nivel, ¿no? O que sobrepase el nivel de consumo de energía reactiva, ¿no? Nosotros en casa tenemos pequeños motores, nuestra refrigeradora, nuestra licuadora, que a la hora de funcionar consumimos energía reactiva, pero es muy inferior pues, a lo que consumimos en una industria, ¿no? Entonces, es por eso que no pagamos energía por energía reactiva, solo pagamos por energía capacitiva. Pero también les dije, ¿qué pasa si yo al colocar esto y hago un mal diseño de mi banco? ¿No? Yo puedo estar entregando energía reactiva a mi sistema, a la red, y eso perjudica la red, ¿no? Del concesionario, del distribuidor, ¿no? Que a veces esto ¿dónde va a presentar su transformador, que se va a formar, ¿no? Resonancias magnéticas dentro de su transformador, y ese base
que su trabajador pues se malogre. Como digo, ellos están en continuo medición de sus parámetros y si ven, ¿no?, un parámetro que ataque se sobrepase, comienzan pues a, ¿no?, no se puede averiguar quién es el cliente que está generando esto, ¿no? Y por eso, señores, hay una penalidad, ¿no? Te dan ¿no?, pues una multa, un pago, ¿no?, por los daños que tú has cometido, ¿no?, que uno ha generado, ¿no? Aquí, señores, vamos a ver lo que es, ¿no?, el cálculo de este factor de potencia, colocación de los bancos, como le dije, señores, estos no van a entrar todos juntos, sino que van a entrar por pasos, según cada nivel de condensador, capacidad, entra, cómo también se está formando, se está dando en el sistema. Entonces, esta parte de corrector de factor de potencia es un tema muy interesante, ¿no? Y vamos. Bueno. La otra parte que vamos a ver aquí es la medición de resistencia, ¿no?, con las siguientes. Les había hablado, ¿no?, de la medición de resistencia de aislamiento, medición de recursos a tierra, con mediciones, ¿no?, complementarias que uno tiene que tener cuando uno hace pues, un trabajo, ¿no?, en la industria. También hay que tener en cuenta, ¿no?, los ruidos eléctricos que puede haber. Tenemos que ver aquí las protecciones contra estos contactos, ¿no? A pesar que mi sistema tiene su pozo a tierra y es donde, como lo expliqué, para proteger equipos eléctricos, tiene que tener protección a las personas. Entonces tenemos que colocar nuestros interruptores diferenciales. Con esos equipos, no puedo decir que estoy tranquilo, que nada va a pasar. Pero siempre y cuando no, el que esté trabajando tiene que tener en su mente que estoy actuando ante un elemento que me puede perjudicar la vida. Entonces, yo, para eso yo tengo que tener que no ir con ese tipo de protección personal, ¿no? Guantes, mis zapatos no llevar mis zapatos eléctricos, mis lentes, mi casco, la ropa adecuada, ¿no? Entonces, a veces, esta cuestión de la seguridad industrial hoy en día es muy importante, debido a que, ¿no?, a que a veces quizás por negligencia del personal trabajador omite estas reglas de seguridad, ¿no?, y produce pues no daños, tanto a sus personas como también pues, a terceros o a la misma, ¿no?, instalación. Entonces, uno no hay que jugar, ¿no?, con el tema de seguridad, ¿no? ¿No? Y por último, señores, tenemos que tener en claro, ¿no?, las reglas de oro de seguridad, ¿no? Uno va a empezar a trabajar en instalación, la mayoría tenemos que hacer que tiene que trabajar pues, en frío. Cuando hablamos en frío es, ¿no?, que tenemos que bajar nuestra llave principal, ¿no?, ponerle un candado de seguridad, que nadie toque, ¿no?, porque a veces uno puede bajar la llave, ¿no?, viene otra persona que lo puede levantar, ¿no?, y ahí hay acciones que se pueden producir, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver todo lo que debe cumplir, ¿no?, la parte de seguridad, ¿no?, en una instalación eléctrica. Bien. Entonces, estos 7 temarios que he mencionado, ¿no?, es el que se va a desarrollar pues, en el curso de instalaciones eléctricas industriales, ¿no? Entonces, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad de San Marcos les invita a ustedes que pueden participar. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? ¿Tiene todo conforme? Al menos.
Bien, jóvenes, si no hay una consulta, bueno, estoy invitado, señores, ¿no? Ahí la facultad, sombrero, señor electrónico de réplica, al curso que se va a abrir. Bien, jóvenes, señores, ¿no hay una pregunta, consulta? Bien. Si no hay una consulta, ¿no? Pregunta, doy por concluida esta conferencia. Bien. Y bueno, un gusto de verme, de ver que me haya escuchado. Bien. Permiso, buenas noches.